Les adelantaba al inicio de este espacio que platicaría con Antonio Ocaranza Fernández, que es director de Oca Reputación. Les adelantaba yo que él ha publicado un texto que me parece, un artículo que me parece muy interesante, en donde analiza la reputación de la actividad minera. Una de las actividades económicas principales en Sonora. Sonora tiene un papel protagónico en esta actividad económica a nivel nacional y yo diría que a nivel Latinoamérica al menos. Por lo tanto, vale mucho la pena retomar, ya en palabras suyas, este análisis. Antonio Caranza, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio, encantado de saludarte y a toda tu radio escuchas ahí en Sonora. No me extraña que este artículo, por lo que dices, haya generado interés de tu parte y seguramente de muchos de tus radioescuchas. Así es, totalmente aquí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Está desde luego la minería enraizada en la cultura sonorense. Sin embargo, pues hay que reconocer que también es origen de polémicas, así como es origen de bienestar, de empleos tanto directos como indirectos a través de proveedurías y demás. Es muchísima la gente que vive y vive muy bien de la actividad minera, también hay que decirlo. Existe esa otra parte. Y has publicado, Antonio, en el diario El Financiero, un texto que pues yo te pediría que nos lo platicaras en tanto a las oportunidades que tiene la minería de mejorar su reputación. Tú eres especialista en esa parte de restaurar, construir la reputación corporativa de las empresas. Sí, es correcto. Y la reputación, Sergio, no es algo que le pertenezca a la persona o a la empresa o a una institución. La reputación es algo que nos da la gente. Esa es la parte más delicada y más interesante de la reputación. Tu reputación, obviamente tú la puedes manejar, Sergio, por todo lo que tú haces, pero la reputación que tú tienes es lo que la gente ha venido asimilando de tu trabajo a lo largo del tiempo. Y lo mismo pasa con las actividades. Y ese es el gran reto de la minería. Creo que lo más paradójico de la actividad minera es que no nos podemos imaginar nuestra vida sin metales. No existe en el mundo un abstemio mineral, ¿no? Uh-huh. Necesitamos sí, bueno, básicas de nuestra vida, sí, para que nos salven la vida en un hospital, para que nos tomen rayos X, para muchísimas cosas elementales. Uh-huh. Y al mismo tiempo es una actividad que es criticada, es vituperada, es mal juzgada y es incomprendida. Y creo que la industria tiene una responsabilidad muy importante en tratar de cambiar estas percepciones y hacer más copartícipe a la sociedad de esta actividad. Y México es un país minero. Sin duda, uh-huh, buena parte de nuestra riqueza proviene de la explotación minera, y de un país minero como México, Sonora es el estado minero por antonomasia. Es el que más riqueza minera genera en el país. Así que, con mayor razón, comunicar y cambiar esas percepciones en Sonora es fundamental para la industria. Dices en tu texto, no hay una versión vegana del mineral, ¿no? O sea, no existe, no se conoce. Por lo tanto, es algo con lo que hemos convivido y seguiremos conviviendo, pues yo creo que durante muchos años más, siglos, quizá. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer las partes, digamos, en este tema? ¿Qué tiene que ser la industria minera, desde luego? ¿De qué manera tendría que comunicarse si no lo está haciendo correctamente? ¿Qué tendríamos que hacer los actores, los medios en los estados en donde somos mineros, la sociedad, los colectivos, los gobiernos, en fin? Mira, yo creo que el punto número uno es que la actividad minera es una actividad que requiere de la cooperación de todos los actores. En muchos otros países también mineros como Australia se viven situaciones similares, y lo que la gente espera es que industria, gobierno, organizaciones, comunidades
colaboren y encuentren soluciones a muchos de los problemas que se tienen. Pero yo en el texto hablo de 4 aspectos importantes. Número 1, la actitud hacia la industria tiene mucho que ver con la actitud del gobierno y de los gobiernos. Los gobiernos que apoyan a la industria en esos países, en esos estados, la industria tiene una mejor percepción que en lugares donde el gobierno es el actor crítico, ¿no? Por el peso que tiene obviamente el gobierno. Y una cosa interesante que está pasando en México es que a pesar de que con frecuencia el gobierno es crítico de la actividad minera, tú tienes hoy a un gobierno que quiere ser minero en Sonora, ¿no? Exacto. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo van a ser las minas de litio del gobierno distintas de las minas de litio de las empresas? ¿Qué es lo que van a hacer diferente? ¿Cómo van a tratar el medio ambiente, etcétera? Va a ser muy interesante ver cómo ellos ponen el ejemplo y entonces desarrollan una minería extraordinariamente inocua, que permita la explotación del litio sin que padezca las críticas que el mismo gobierno le hace al otro lado de la industria, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro es que hay que investigar más, hay que ver qué es lo que genera que la gente tenga actitudes y percepciones acerca de la industria. Yo te puedo decir que a pesar de los retos de la industria, cuando tú platicas con la gente más vinculada a la industria, la percepción es mucho más positiva que lo que puede tener una persona en la Ciudad de México, donde no ve una mina a kilómetros de distancia, ¿no? Porque la familiaridad, la cercanía, el que tú hables con alguien que trabaja en una mina, que vive en una zona minera, pues cambia la percepción, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser tus aliados? ¿Quiénes pueden platicar de tu actividad de manera positiva? Es algo que tiene que salir de la investigación de cómo se forman estas actitudes. Número 3, la minería tiene muchísimos temas que son de interés para la comunidad, ¿no? Temas de agua, temas de afectación al medio ambiente, temas de tenencia de la tierra, temas de cómo se distribuye la riqueza que genera una mina dentro de la comunidad en la que opera, etcétera. Y creo que en ese sentido la industria tiene que tener y esforzarse por ofrecer la mayor cantidad de información posible para que nos formemos una opinión de su actividad. Y por último, tiene que comunicar, ¿no? A veces, en general, las empresas se sienten incomprendidas y dicen que les gustaría, que si la gente conociera su actividad de veras, se enamoraría de las empresas, ¿no? Eso es lo que normalmente dicen. Y cuando tú les dices, oye, ¿y qué comunicas? No, pues no comunicamos mucho. ¿Cómo quieres que se enamore? Entonces, ¿cómo me voy a enamorar? Sí. Entonces, la industria tiene que sin duda comunicar más y mejor y atender esas inquietudes de manera transparente, es decir, y darle credibilidad a la gente que la cuestiona, en el sentido de decir, sé que te preocupa mi actividad y estoy interesado en explicarte cómo la llevo a cabo. Yo creo que por ahí va un poco la idea, Sergio, de transformar en general cualquier industria, ¿eh? La minería no tiene sus críticos como muchísimas otras empresas, pero la solución también es muy similar. Hay que comunicar, hay que investigar, hay que acercarse, hay que ser transparente en la información y hay que de alguna forma pues tener de aliadas a las autoridades, porque si las autoridades no son tus aliadas, pues es mucho lo que está en juego. Sí, es más difícil. Estaba leyendo el texto, el artículo, y bueno, hay digamos, una narrativa en contra. Básicamente viene del gobierno federal, básicamente viene del propio presidente López Obrador, cuando él se ha dirigido de manera negativa a la actividad minera. Sin embargo, pues bien lo dices, oye, pues el gobierno va a ser minero, ¿no? Porque ellos con un decreto se quedan con la exclusividad de la explotación de los yacimientos de litio en México, y aquí en Sonora pues es un papel protagónico el que está jugando los yacimientos de litio. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿A poco los yacimientos de litio cuando se exploten no van a generar un impacto ambiental? ¿Ahí cómo le van a hacer, no?
¿Cómo van a vender esa parte en el gobierno federal? ¿Cómo Pues, eso va a ser interesante y creo que de ahí hay una gran oportunidad para la industria para decir, a ver, si esta es una actividad que tú estigmatizas, ¿cómo le vas a hacer para resaltar los beneficios de la misma, ¿no? Uh-huh. Pero no es la única ocasión en donde tú encuentras estas contradicciones y tiene que ver, yo creo que con la confrontación del discurso y la demagogia con la realidad. Te voy a poner otro ejemplo. El presidente López Obrador había dicho que no iba a construir presas. Uh-huh. Y lo hizo en el primero al año y medio de su gobierno. Bueno, pues está construyendo presas. Sí. No puedes generar electricidad sin hacer presas, no puedes resolver problemas de agua sin hacer presas. Entonces es ahí cuando dices, está padre a veces decir, no quiero afectar intereses, la sociedad está en contra de, etcétera, cuando en la realidad tienes que construir presas porque son muy necesarias, aun cuando tengas que inundar algo que preferirías no inundar. Y lo mismo pasa con la minería. No hay una minería inocua, pero lo que uno puede hacer es trabajar por resarcir los daños, por cooperar mejor con las comunidades. Y eso es algo que la industria tiene que asumir como un reto, y lo hace, porque uh-huh. Creo que la industria minera sabe que está en el banquillo en ocasiones y que tiene que responder a la sociedad hablando más, comunicando mejor, etcétera. Pero el hecho de que el gobierno se meta hoy a ser un actor minero, sin duda creo que es algo que ayuda mucho a la industria en su reposicionamiento. Bien, entonces una de las claves sería comunicar y bien, lo mejor que se pueda, lo que se está haciendo. Y ahí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad como tu noticiero, Sergio, porque buena parte de las percepciones que se tienen, y especialmente las percepciones negativas, provienen de la cobertura mediática. Y es ahí donde hay que poner un gran énfasis por parte de la industria si quiere cambiar esa percepción. Exacto. Bueno, es con el tiempo, ¿no? Fíjate que, bueno, yo me encuentro en mi tarea de comunicar, me encuentro con algo con lo que seguramente te encuentras tú y todos. La gente muchas veces no estamos esperando información, estamos esperando confirmación, ¿sí? Y hay mucha gente que está esperando que se le confirme lo que ella cree, ¿no? Y hay gente que cree cosas sobre la actividad minera y sobre muchas otras cosas. Y si la información, por muchos datos duros que se le presenten, no confirma lo que ellos han creído desde hace mucho tiempo, no la compran, ¿no? Por decirlo de un modo coloquial. Es verdad. Y yo creo que también hay una responsabilidad, Sergio, en términos de muchas veces vemos los números y son muy grandotes, ¿no? O sea, el PIB minero en México representa el 2.5%, ¿no? ¡Wow! Es casi el 9% del PIB industrial, es el quinto generador de divisas, etcétera, etcétera. Pero eso es algo muy lejano a la realidad de una persona. No entendemos quizás esas dimensiones, uh-huh. Pero cuando tienes una persona, una madre de familia que depende de la actividad minera, que ha sacado adelante a 3 hijos suyos que están en la universidad, los primeros que van a la universidad de su familia, etcétera, gracias a que trabaja en una mina o está vinculada a la actividad minera, exacto. Eso te cambia percepciones. Absolutamente. Conocer esas historias las modifica, definitivamente las modifica. Correcto. Antonio, yo te agradezco mucho estos minutos que te apartaste para platicar con la audiencia. Me gustaría que le compartieras al público dónde encontramos tus artículos, dónde te seguimos en redes sociales. Mira, mi Twitter es @a de Antonio, uh-huh. A Ocaranza. Y ahí puedes fácilmente encontrarme. También lo tengo en mi página web, que es ocarreputación.com. Así que ahí hablo de minería, pero de muchísimas otras cosas, como de cómo mejorar la reputación. Y la verdad es que al final, Sergio, tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que reconocer las cosas que son beneficios de cualquier actividad,
para respaldarla, porque detrás de esa actividad, de cualquiera que sea, hay familias y hay niños y hay estudiantes y hay gente que se beneficia de ellas y tenemos que defenderlas y promoverlas. Sin duda, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Encantado, Sergio. Buenas tardes. Gran fin de semana para ti. Hasta luego. Es Antonio Carranza. Él es director de Oca Reputación. Él ha publicado un texto que se lo voy a compartir en mi sitio web, por cierto. Nos dio permiso de compartirlo, en donde analiza lo que él titula El reto reputacional de la minería en México. Es un tema importante. Sonora, somos un estado minero, es muy relevante la actividad minera aquí. Entonces, digamos, hay que encontrar ahí los claroscuros, pues que de repente pues, podremos ver nada más los oscuros y no los claros. Hay muchas historias ahí. Es Antonio Carranza, consultor, director de Oca Reputación. ¿Él a qué se dedica? Bueno, construir, proteger y restaurar la reputación corporativa de las empresas.